Mi nombre es Fran Deiner Osorio y soy una de las tantas personas que ayuda a construir el Gran Túnel de la Quiebra. Yo me siento muy orgulloso de trabajar en este túnel porque esto es un proyecto reconocido en Colombia, uno de los túneles más largos de Antioquia. Me enorgullece trabajar en él porque yo sé que eso va a ser un proyecto que va a estar ahí muchos años. Empecé a trabajar aquí más o menos hace 2 años y en esos 2 años he aprendido muchas cosas, cosas que uno no se imagina ver en la vida, cosas que uno solo ve ahí dentro del túnel. Todos los días me levanto a las 4:30 de la mañana, me organizo, cojo mi bolso y me vengo a mi trabajo. Cuando llegamos, recibimos la charla de 5 minutos, hacemos una oración dando gracias al Señor por un nuevo día, por un nuevo turno y rogándole para que nos cuide diariamente en el túnel. Te damos gracias, amado Señor Jesús, porque solo tú hiciste posible aguantar nosotros ese sacrificio, estando lejos de nuestras familias, arriesgándonos a diario, Padre amado, porque sabemos que ese trabajo no es fácil y nos encomendamos a ti, Padre Santo, para que podamos terminar esto con éxito y con gloria, Padre Santo. Todo este esfuerzo y todo este éxito que tenemos es para ti, Señor Jesús. Todos somos una familia, estar ahí 6 a 6 todos los días, que simplemente uno va a la casa muchas veces a descansar nada más y usted sabe que la rutina es diario su trabajo para salir adelante. Cada una de las personas que participamos en este tipo de proyectos ponemos un poco de corazón en estas obras porque no solamente es un trabajo, entonces tratamos de que esto sea construir una Colombia más moderna para las personas que vienen adelante de nosotros. Es un espacio que es confinado, un espacio en donde el aire que se respira es ingresado desde afuera, donde la luz no es la luz natural del sol, es un espacio donde usted no diferencia el día de la noche, la lluvia, las nubes, siempre es el mismo clima. Aparte de los miedos naturales que uno le puede tener a una obra grande, a la maquinaria grandes, en un túnel en particular, el hecho de sentirse en una longitud de tierra lejos de una salida o de una entrada posibilita de que la gente tenga ciertos miedos que se van venciendo. Esto es una experiencia que yo nunca había vivido y no me imaginé que esto fuera así como tan a lo grande. Tanta gente, tanta tecnología, aprender lo que uno ha aprendido acá es increíble, eso uno no se imagina esa experiencia tan bonita. En cifras, el túnel de la Quiebra, 8.506 metros, lineales de excavación subterránea. Los avances promedio, desde 20 hasta 34 metros, 33.4 metros fue el avance máximo. Eso equivale a hacer un edificio de 5 pisos, 2 o 3 edificios de 5 pisos todos los días. Hemos realizado más de 2.560 voladuras. Tenemos 800.000 metros cúbicos de material removido en banco, 57.000 viajes de volquetes.
coincidencialmente el año que nosotros terminamos la excavación de estos 2 túneles nuevos de la quiebra, es el mismo año que se cumplen los 90 años que entró en operación el túnel férreo de la quiebra. La obra de ingeniería más importante del siglo pasado en Antioquia, muy seguramente que fue este túnel. Yo comparo estos 2 túneles y pienso que esa gente que hizo este túnel de aquí de Santiago fue una gente muy berraca, porque la cantidad de roca que tuvieron que sacar con la mano y en coches, increíble sacar esta roca tan dura, y nosotros contamos con maquinaria pesada, retros, jumbos para hacer las perforaciones, y yo pienso en todo eso y sí, digo que esa gente fue muy berraca. Es un lugar que tiene o confluyen ingeniería de hace 90 años e ingeniería actual. Entonces hace 90 años hicieron una excavación para mejorar las condiciones de la región. 90 años después estamos actualizando esa solución. Entonces es un proyecto muy bonito porque tiene mucha historia. Se puede ver como el pasado y el futuro de Colombia y de Antioquia en un solo punto. Cisneros pienso que va a mejorar mucho en cuanto a la economía. Todo va a estar ahí al pie de la ciudad. No va a haber tanto carro, más movilidad, más turismo. Aquí normalmente hay parisigas, tanto en el sector de Cisneros como en el sector de Santiago. Cuando no, si 2 mulas se encuentran, eso te puede demorar 15 minutos, 20 minutos, y es muy normal, demasiado normal, que 2 mulas se encuentren en esas curvas, porque las curvas son demasiado cerradas. No hay posibilidad de bermas, no hay posibilidad de nada, o sea, casi que las mulas se están dando contra las casas, y muchas veces las mulas pasan casi a ras con las casas. Hoy estamos a 22 metros de encontrar las excavaciones del Limón Norte y de Santiago Norte. Estamos a 2 días aproximadamente de terminar todas las actividades de excavación del túnel norte de la quiebra. Estamos como a la expectativa. Se puede comparar como en el momento en el que uno va a tener un hijo, por ejemplo. Entonces estamos cerquita ya a dar a luz, a ver la luz al final del túnel. Todo esto me da para meter localizados. Aquí meto localizados, pues dejemos que marquen primero los anillos, que va a marcar topografía. Eso si acaso da para uno. Hoy avanzamos, mañana avanzamos también todo el mundo. Mar, ¿cómo queda hoy? Es que hoy es un día como bueno porque vos estás adelantado, Diego está adelantado. El Cale es el fruto de todo lo que hemos hecho nosotros ahí. La emoción que se siente abrir un hueco que llevamos un frente y ver el resto de ahí para allá, el resto de túnel. Y antes de la explosión no gritarle al otro compañero, ya casi llegamos. Los compañeros especulan que ya casi, que para tal día, que cómo será. Debe ser algo muy bonito. Se siente en general como un ambiente de alegría, es un ambiente de alegría, porque se siente muy bien hacer parte de un proyecto de este tamaño y terminarlo sobre el tiempo y con el presupuesto ajustado. Muchachos, buenos días. Hoy es un día muy bonito porque por fin estamos a 11 metros ya de conectar la excavación. Entonces eso es una cosa que yo les quiero agradecer en nombre de la compañía, en nombre mío. A veces no tenemos cómo venir a trabajar, hay tacos, trancones, la familia lejos. Entonces es un esfuerzo que yo les quiero aplaudir, muchachos. Muchas gracias a ustedes. Vamos a conectar, vamos a poder ver a los compañeros del otro lado, una cosa muy bonita. Eran 8 kilómetros de túneles, este año hicimos 6.900 metros. Muchos metros. Un Dios les pague y que ojalá nos veamos en otros proyectos.
momentos estamos terminando lo que es el proceso del cargue de la voladura. Estamos listos ya para acercarle, al otro lado ya están listos, tenemos un tubo comunicado para poder hablar y darnos el aviso para poder prender la mecha y así poder hacer las dos detonaciones al mismo tiempo. Bueno, la sensación en este momento es emocionante porque son dos voladoras que son al mismo tiempo para hacer un gran proyecto que ya finalizó prácticamente, que ya está listo. Yo creo que lo primero es darle las gracias y un aplauso a todos los trabajadores. Ellos son los que hacen posible esto, construir a Colombia entre todos. Vamos a entrar, esto es histórico no solamente porque por el tiempo en que se hicieron, sino que hoy además se conocen los trabajadores que venían trabajando de ambos lados. Es el momento del cale donde se conecta la obra de estos dos túneles de 4 kilómetros cada uno que forman parte de la concesión de la vía del NUS, que va a ahorrar por lo menos 30 minutos de tiempo, pero además que va a constituir el corredor de carga importante que va al norte del país. Logramos cruzar por primera vez el túnel vial de la Quiebra. Un momento muy emotivo. Esto era un sueño que tenía Antioquia, la región, Cisneros, Santo Domingo, todos los municipios aledaños. Estamos de verdad muy emocionados porque logramos empatar este hermoso proyecto el día de hoy, lo cual ya nos va a facilitar la entrega de todo el proyecto lo antes posible. Acabamos de terminar el cale del túnel de la Quiebra, entonces en este momento estamos reunidos festejando con las personas que participaron. Estamos muy contentos porque hemos logrado un hito dentro de la ingeniería nacional. Interconectar dos cosas es una cosa importante siempre, siempre será importante interconectar y sentirse uno partícipe de esa interconexión es una cosa que le llena a uno el corazoncito. Contento porque estoy esperando mi bebé y yo sé que cuando esté más grandecito yo le voy a poder decir ahí trabajé yo y yo ayudé a hacer este proyecto y eso desde ya me pone contento.